Imagina esto. No hay trompetas ni estandartes dorados. No hay legiones marcando el paso sobre piedra. Solo el silencio de los cerros antes del grito. Y luego, el estruendo. El crujido de una macana de piedra al partir un cráneo. Esto no es Roma. Esto es el corazón de los Andes. Y la guerra aquí no se llama gloria. Se llama Kiepi, deber sagrado. El Zapa Inca, hijo del sol, ordena la expansión del Tahuantinsuyo, el mundo en 4 partes, y miles de hombres dejan sus aylus, sus chacras, sus familias, para marchar por caminos que trepan nubes. Llevan lanzas de madera endurecida, ondas de lana trenzada, corazas de algodón grueso llamadas escaupillicas, y el peso de un juramento. Servir al Inti, al Estado, al orden cósmico. Pero cuando la batalla termina, ¿quién cuida de los que no mueren? No son los héroes cantados en los jarawis, no son los generales que regresan con prisioneros y botín. Son los otros, los que vuelven con un ojo menos, una pierna rota por una lanzacoya, las manos quemadas por el frío de las punas, o el alma partida por lo que vieron en las tierras del Chinchaysuyo. Este relato no habla de templos de piedra perfecta, ni de caminos que unen un imperio. Habla de cicatrices, de silencios, de hombres que regresaron, pero ya no eran útiles. Porque en el Tahuantinsuyo todo tenía un lugar, todo tenía una función. Y cuando ya no podías cumplir tu mita, tu servicio obligatorio, cuando ya no podías arar, tejer, cargar piedras o empuñar una macana, el sistema, por más justo que fuera en teoría, empezaba a mirarte como una carga. La guerra inca era rápida, brutal y cercana. No había distancia segura. No había cascos de metal que detuvieran una piedra lanzada con fuerza ancestral. Una macana de piedra pulida, manejada por un guerrero de los chachapoyas o los cañaris, podía aplastar un cráneo como si fuera cáscara de huevo. Las lanzas, endurecidas al fuego, perforaban el algodón acolchado y se clavaban en pulmones, hígados, entrañas. Y las ondas eran invisibles. Una piedra redonda, lanzada con precisión letal, podía fracturar una mandíbula, arrancar un ojo o partir la columna de un golpe. Los restos arqueológicos lo confirman. Cráneos con hendiduras profundas, costillas rotas, fémures aplastados. Muchos de estos hombres sobrevivieron, al menos al principio. Pero en los Andes, la verdadera batalla no terminaba con la retirada del enemigo. Comenzaba cuando el herido era cargado, si tenía suerte, por sus compañeros, atado a una kepi, una especie de camilla de cuero y madera, y bajado por senderos verticales hacia el valle. Cada paso era una tortura, cada bache un grito ahogado. No había hospitales militares, no había médicos con instrumentos de bronce, solo los jampik, los curanderos, hombres o mujeres sabios que conocían el lenguaje de las plantas y los espíritus. Ellos usaban la sangre de grado para sellar heridas abiertas, la muña para calmar la fiebre, las hojas de coca para aliviar el dolor y dar fuerza al alma. Pero cuando la herida era profunda, cuando la carne empezaba a pudrirse, no había fuego ni hierro para cauterizar. Solo el frío, la oración y la esperanza de que los apú, los espíritus de las montañas, tuvieran piedad. La infección era la verdadera enemiga, silenciosa, inevitable. Un corte en la pierna, una astilla de lanza en el costado, y en días la fiebre subía, la piel se ennegrecía, el olor a muerte llegaba antes que el último aliento. Y aunque sobrevivieras, ¿qué te esperaba en casa? Porque en el imperio inca no existía la jubilación. No había tierras regaladas, ni pensiones, ni ciudadanía especial. El sistema se basaba en el aini, reciprocidad, y el mita, trabajo rotativo para el Estado. Cada hombre debía su fuerza al aylú y al inca. Si regresabas con una pierna amputada, ¿quién araría tu chacra? Si tus manos temblaban por el trauma, ¿quién tejería tu ropa? Si el miedo te impedía dormir y gritabas en la noche, ¿quién querría compartir tu techo? El Estado inca proclamaba que ni el ciego ni el cojo pasaban hambre, y en tiempos de paz quizás era cierto. Los almacenes del Colca, llenos de maíz, quinoa y chuño, estaban ahí para todos, pero en la práctica, la utilidad era la moneda del valor, y un hombre que ya no podía cumplir su deber empezaba a desaparecer, no con un decreto, no con una expulsión, sino con miradas bajas, con silencios incómodos, con la carga que representaba para su familia. Porque en una sociedad donde cada grano de maíz contaba,
donde cada mano era necesaria para tejer, sembrar, construir. Un cuerpo roto era un peso, y peor aún, un alma rota. Porque sí, también ellos existían, los que volvían sin heridas visibles, sin sangre en la ropa, pero con los ojos vacíos, hombres que se negaban a hablar de la batalla contra los chancas, que temblaban al oír el sonido de una onda, que se encerraban en cuevas, evitando las fiestas del Inti Raymi. Hoy diríamos que sufrían trastorno de estrés postraumático, pero en los Andes del siglo XV no había nombre para eso. Solo se decía que su kamaken, su alma, se había perdido en el campo de batalla, o que un supai, espíritu maligno, se había apoderado de ellos. Los Hampik intentaban recuperar su alma con rituales, ofrendas de coca, humo de muyu, cantos al amanecer, pero a veces el alma no volvía. Y entonces, ¿qué hacía el imperio con un hombre cuya mente ya no servía al orden cósmico? No lo castigaba, pero tampoco lo honraba, simplemente lo dejaba atrás. Mientras el Sapa Inca recibía ofrendas de oro en el Coricancha, mientras los cronistas coloniales más tarde alababan la perfección del Tahuantinsuyo, en los rincones de los valles, en las laderas olvidadas, había hombres que una vez marcharon con el ejército del sol, y ahora mendigaban un puñado de chuño, con una pierna de madera y una mirada que ya no veía el futuro. Ellos no tienen estatuas, no hay crónicas que registren sus nombres, pero sus huesos, con marcas de guerra, duermen bajo la tierra andina, y sus historias están esperando ser contadas. El Tahuantinsuyo se presentaba al mundo y a la historia como un imperio de justicia. Ni el ciego ni el cojo pasan hambre, decían los cronistas, repitiendo el ideal inca. Y en muchos sentidos era cierto. Los colcas, los almacenes estatales, rebosaban de alimentos para tiempos de escasez. Los caminos conectaban pueblos. Los mensajeros chasquis corrían sin descanso para mantener el orden. Pero el ideal no siempre era la realidad. Porque cuando un guerrero regresaba con la pierna destrozada por una lanza cañari o con la espalda marcada por las piedras de una honda chanca, su destino no dependía del Estado, dependía de su Aylú. Y un Aylú ya sobrecargado, por tributos, por mita, por la expansión constante del imperio, no siempre tenía espacio para una boca más que no podía trabajar. No había leyes que dijeran, abandónenlo, pero tampoco había mecanismos reales para reintegrar a un hombre inútil para la guerra y para el campo. Algunos, los más afortunados, encontraban un nuevo rol. Si aún podían hablar, contar, recordar, se convertían en quipucamayocs, guardianes de los quipus, enseñando a los jóvenes los nudos que guardaban la memoria del imperio. Otros, con manos hábiles pero piernas rotas, tallaban piedras menores o tejían redes en los talleres estatales, Aclahuasi o Yachayhuasi. Pero estos casos eran raros. La mayoría simplemente volvía a su comunidad y esperaba. Esperaba que su hermano arara su chacra, que su hijo cargara el agua, que su esposa tejiera por dos. Y con el tiempo, incluso eso se volvía insostenible. Hay relatos en las crónicas, aunque filtrados por ojos españoles, que hablan de veteranos viviendo al margen de los pueblos, cerca de los ushnus o en cuevas de los cerros, donde nadie los veía. Guamán Poma de Ayala, en su nueva Crónica y Buen Gobierno, dibujó a hombres ancianos y heridos, siendo ignorados mientras los nobles celebraban. No eran enemigos, eran invisibles, y si el trauma era mental, la situación era aún más precaria, porque en la cosmovisión andina el equilibrio entre el cuerpo, la tierra y los espíritus era sagrado. Un hombre que gritaba en sueños, que temblaba sin razón, que evitaba el sol, no solo estaba enfermo, estaba fuera de lugar. Se creía que su sami, su energía vital, se había contaminado, o que había ofendido a un apú al derramar sangre sin ritual. Los Hampik intentaban curarlo con ofrendas, con baños de hierbas, con cantos al amanecer. Pero si el alma no volvía, la comunidad empezaba a alejarse. No por crueldad, sino por miedo. Porque en un mundo donde lo espiritual y lo físico estaban entrelazados, la locura no era solo tristeza, era peligro. Así, muchos de estos hombres terminaban solos. Algunos se perdían en los cerros, buscando a sus espíritus. Otros se ofrecían como sirvientes en templos menores, donde su silencio era tolerado. Y unos pocos simplemente desaparecían. Luego vino el colapso. Cuando los españoles llegaron con sus caballos, su hierro y su ambición, el Tahuantinsuyo ya estaba fracturado por guerras civiles, y los veteranos heridos, los que habían luchado contra los chancas, los cañaris, los collas,
se vieron arrastrados a una nueva guerra. Una guerra que no entendían. Algunos se unieron a las huestes de Manco Inca en la resistencia de Vilcabamba. Otros, demasiado débiles, fueron esclavizados en las minas del Potosí o en las encomiendas. Sus cicatrices, antes símbolo de servicio al sol, ahora eran marcas de debilidad ante los conquistadores. Y así, el doble olvido se consumó. Primero por su propio imperio, luego por la historia. Porque los cronistas españoles solo escribieron sobre los reyes, los templos, los tesoros. Nadie preguntó por el soldado que perdió un brazo en la batalla de Yaguarpampa. Nadie registró el nombre del joven de los Yungas que volvió ciego y murió mendigando en las afueras del Cusco. Sus historias se perdieron, pero no sus huesos. La arqueología moderna ha encontrado decenas de esqueletos en el Perú con señales claras de violencia. Cráneos con fracturas de macana, costillas perforadas por lanzas, fémures rotos y mal soldados. Algunos muestran signos de supervivencia, callos en los huesos, intentos de curación. Otros marcas de infección que los mataron semanas después. Estos no son restos de generales, son los cuerpos de los puriks, los reclutas comunes, los que formaban el grueso del ejército inca. Hombres que dejaron sus casas por un deber que no eligieron, y que pagaron con su carne por un imperio que, en el fondo, solo los necesitaba mientras pudieran luchar. El Tahuantinsuyo fue una obra maestra de organización social, pero como toda civilización humana, tenía sombras. Y en esas sombras caminaban los heridos. No fueron traicionados con un decreto, fueron olvidados con silencio, porque el sistema inca valoraba la armonía, pero no sabía qué hacer con el desorden del sufrimiento. Hoy, cuando admiramos Machu Picchu o recorremos el Capac Ñan, recordamos la grandeza de piedra, pero rara vez pensamos en las manos sangrantes que la levantaron, o en los cuerpos rotos que defendieron esos caminos. Este relato no busca condenar al imperio inca, busca humanizarlo, porque detrás de cada expansión, de cada victoria, de cada mito, hubo hombres reales, con miedo, con dolor, con nombres que el tiempo borró. Ellos no pidieron gloria, solo querían volver a casa. Y para muchos, volver no fue suficiente, porque la guerra no termina cuando suena la última lanza, termina cuando el alma encuentra paz. Y en los Andes, esa paz, a menudo llegó demasiado tarde. ¿Crees que el Tahuantinsuyo debió hacer más por sus soldados heridos? ¿O era inevitable en una sociedad basada en la utilidad colectiva? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta. Ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias olvidadas. Y si quieres seguir explorando las sombras y luces del mundo andino, suscríbete a Andes Legends. Aquí no contamos solo mitos, contamos las verdades que el viento escondió en las montañas.